Creo que Hola, buenos días. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bueno, hoy como les comentaba con Rodrigo, bueno, mi nombre es Katherine Alba y voy a tener la oportunidad de ayudarlos a- a guiar las preguntas y esta conversación con Salvador del Solar. De verdad estoy muy emocionada por el espacio y sobre todo por reflexionar juntos sobre lo que es el sentido de comunidad. Y también recordarles, les he estado pasando un anuncio, ¿no? De eh, tener las actividades completas del cuadernillo de mosaico, principalmente la página 11, que es importante que lo tengan para lo que viene después de este gran momento. Entonces, nada, vayan preparando sus preguntas, qué sentido de comunidad, qué es lo que necesitamos, cómo se construye, cómo se hace, qué significa, por qué ahora es importante. Entonces, nada, pedirles eso y vayan juntos reflexionando para que podamos hacer una gran conversación. Y bueno, ahora quiero presentar a Salvador del Solar. Como ustedes saben, Salvador ha sido una figura pública hace muchos años. Él se ha dedicado a la actuación, que lo hace muy bien. También ha sido director. Se ha desarrollado también en el espacio público. Ha sido ministro de Cultura y también ha sido nuestro primer ministro. Em, pero esos son los títulos de Salvador. Y también está en un montón de espacios en el tema también de ciudadanía, de promoción de otras iniciativas que se dan en el Perú. Y en la más reciente, que es Perú Te Quiero, es donde he tenido la oportunidad de interactuar mucho más con él y quisiera también presentarlo por el otro lado más allá de los títulos, el lado en el cual es una persona muy asequible para conversar, muy empática, muy alegre también, y que eso se necesita cuando se enfrentan desafíos complejos. Y me es muy grato ser parte de esta sesión. Salvador, muchas gracias por acompañarlos en CADE Jóvenes Líderes, todos los cadistas que nos están viendo ahora y compartir esta pregunta tan importante que tenemos que hacernos. ¿Cómo en el Perú, más allá de nuestras diferencias, más allá de de las personas que quizás no piensan distinto, generamos este sentido de comunidad, de unión, de soporte, que nos ayude a dar los pasos como país que necesitamos? Porque solo unidos quizás lo podemos hacer bien, mejor y con la escala que nuestros compatriotas, peruanos y peruanas lo necesitamos. Así que bienvenido, Salvador. Katy, muchas gracias. Es un gusto saludarte, aunque conversamos con frecuencia, como mencionas, justamente por esfuerzos, entre otros, que estamos tratando de hacer por fortalecer nuestra comunidad. Quiero agradecer la invitación de IPAE, la invitación de Rodrigo, de Isabel, de todo el equipo, que me permiten estar nuevamente en conversación, aunque sea esta vez por este medio, con quienes han sido parte del CADE universitario y hoy son parte de este CADE Jóvenes Líderes. He tenido la oportunidad de acompañarlos más de una vez en la Escuela Naval y quiero comenzar saludándolos, saludándolas, también extendiéndoles un abrazo solidario en estos tiempos tan difíciles. Es muy difícil que cualquiera de nosotros en el Perú esté ileso y no haya sentido de alguna forma el dolor de esta situación que estamos viviendo, no solo como país, sino también como planeta. Así que un abrazo solidario y un abrazo de ánimo, y creo que es muy pertinente esta invitación para que hablemos justamente de comunidad. Voy a procurar compartir mi pantalla. Nada más voy a necesitar que me confirmen en algún punto si es que efectivamente se está viendo. Es la única, no sé si se está viendo la palabra comunidad. Quisiera nada más saber si es así, que me lo pudieran confirmar. Es así, no estoy escuchando confirmación. Quisiera nada más estar seguro de que están viendo la presentación que tengo para compartir con ustedes. Sí, Salvador, lo vemos súper Perfecto. bien.
Gracias, Katy. Entonces, hoy nos reunimos convocados por este CADE de jóvenes líderes a hablar sobre comunidad. ¿Por qué? ¿No? Me preguntaba, ¿por qué tenemos que hablar de comunidad? La semana que viene hay un evento importante también en nuestro país que se llama Perú Sostenible, y creo que también, de alguna forma, Perú Sostenible existe y se convoca, y en el mundo hablamos de sostenibilidad porque reconocemos que estamos en una dirección insostenible. Tal como vamos viviendo, conviviendo como planeta, tenemos que hacer esfuerzos por corregir rumbo porque vamos a un destino insostenible. De la misma forma, tengo la impresión de que hablamos de comunidad porque nos preguntamos qué es lo que está pasando. ¿Qué ha ocurrido con la comunidad que somos como región, como barrio, como país, como planeta, que estamos enfrentando circunstancias difíciles? El mundo, como ven, está polarizado, ¿no? Ahí hay una figura en el piso, unos dicen esto es un 9, otro es un 6, y aunque en este caso no se ve tan agresivo, a veces la polarización puede llegar a ser agresiva y sentimos en muchos aspectos que nuestra comunidad se está dividiendo. Puede ser políticamente, puede ser la mitad de la población, las mujeres en el Perú en este caso y en el mundo diciendo basta de violencia contra la mujer, basta de discriminación contra la mujer. Puede ser en el mundo recientemente la gran fuerza que ha tenido este movimiento de Black Lives Matter, que ha sido realmente un impulso comparable solo con lo que pasó en los años 60 del siglo pasado en los Estados Unidos. Vemos que estatuas en diferentes partes del planeta caen al suelo, donde se dice nuestra comunidad rechaza esta historia oficial nos ha rechazado a nosotros. Vemos que hay casos de corrupción que han azotado diferentes países, muy especialmente el nuestro, que también parecen habernos dividido como sociedad, como comunidad. Nos tratamos de movilizar, hoy nuestra normalidad casi ha vuelto a ser esta, todavía no, pero también como comunidad es difícil incluso movernos, como comunidad hemos vivido situaciones como el reciente Niño Costero y diferentes inundaciones en las que lo que vemos es que hay algo que no está funcionando bien, nuestra comunidad está lejos de estar en armonía, está sumergida de alguna forma metafórica bajo estas aguas. Y aprovechando la figura de las aguas, quiero comenzar con una historia, ¿no? una anécdota, que es esta que se cuenta de dos peces jóvenes que van nadando y de pronto en su camino se encuentran con un pez viejo. Y este pez viejo los saluda, les mueve la cabeza y les dice, muchachos, buen día, ¿cómo está el agua? Y se va. Y los otros peces siguen nadando. Después de un rato, uno de los peces jóvenes se detiene y se pregunta, un ratito, ¿qué es el agua? ¿Qué nos acaba de decir el pez mayor? ¿Cómo que cómo está el agua? ¿Qué cosa es el agua? Y esta es una historia que aprovecha David Foster Wallace, quien fue un gran escritor norteamericano, para, justamente en esta ceremonia en la que habló frente a un público universitario, para proponernos la pregunta de, para los peces, ¿qué es el agua? Es una pregunta que nos lleva a indagar sobre aquello que está absolutamente presente en nuestras vidas, tan presente, omnipresente, ubicuo, que no lo vemos, que no nos detenemos a detectarlo y a reflexionar sobre eso. En esta presentación que hizo David Foster Wallace, que está publicada también, que se puede conseguir, con Esto es agua, su respuesta es, ¿quieren saber qué es el agua? Bueno, esto es agua. Lo que nos dice David Foster Wallace al final es aquello que se ha vuelto inconsciente, aquello que olvidamos, es que todo el tiempo estamos viviendo como si fuéramos los protagonistas absolutos de la vida. Estamos sumergidos en nosotros mismos. Vemos la realidad desde nuestra visión y vemos que si estamos en una cola estamos desesperados porque nos están quitando el tiempo. El mundo parece conspirar contra nuestros deseos. Nos hemos vuelto personas muy centradas en nosotros mismas. La tecnología actual de alguna manera parece habernos encadenado en sumergirnos de manera individual, erosionando el poder de la comunidad, estando juntos, pero al mismo tiempo pareciera que solamente mirándonos a nosotros a través de las redes. De alguna forma, lo que nos dice David Foster Wallace, lo que se ha vuelto obvio y hemos olvidado es que tenemos la sensación de que el mundo gira alrededor de nosotros mismos. Esto no es necesariamente extraño.
seguramente no somos tantos hoy quienes tenemos edad para recordar la experiencia de la Guerra Fría. La Guerra Fría marcó la historia de la humanidad en la segunda parte del siglo XX. Terminada la Segunda Guerra Mundial, hubo una separación del mundo entre la influencia comunista, la influencia del colectivismo estatista y la influencia democrática, liberal, capitalista, del libre mercado. Los Estados Unidos y la Unión Soviética nunca se enfrentaron directamente, por eso se llamó Guerra Fría, pero hubo una presión constante, bajo la amenaza incluso de una conflagración nuclear, entre dos maneras de entender la manera de convivir. El colectivismo, el colectivo es más importante que el individuo, y el libre mercado y la libertad individual, el hecho de que el individuo está por encima y la comunidad debe funcionar para el individuo. Esto terminó. En 1989 cayó el muro de Berlín, en 1991 terminó de venirse abajo la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y esto de alguna manera constituyó el gran triunfo de la mirada liberal, individualista, capitalista, de libre mercado, de innovación de Occidente. Lo que Francis Fukuyama, el politólogo norteamericano, que fue un funcionario alto del Departamento de Estado, mencionó como el triunfo de la gran idea de Occidente, la combinación de capitalismo de libre mercado con democracia liberal. Este triunfo, señala Fukuyama, en un artículo del año 89 muy importante que se convirtió luego en un libro, señala que significó el fin de la dialéctica. Al desaparecer la tensión entre colectivismo e individualismo, citando a Hegel, al filósofo alemán, dice: la historia se acabó. Publicó este libro, El fin de la historia y el último hombre, donde lo que sostenía no es que ya no íbamos a tener acontecimientos relevantes en la historia, sino que el devenir histórico tal cual lo entendía Hegel terminaba. Ya no había dialéctica, ya no había oposición, ya no había discusión. Fue el triunfo geopolítico de dos figuras importantísimas, la primera ministra británica Margaret Thatcher y el presidente norteamericano Ronald Reagan. Ellos fueron quienes impulsaron y triunfaron en el mundo con esta idea de Occidente, inspirados también en una visión económica que fue de las más influyentes en la segunda mitad del siglo XX, la del Nobel de Economía del año 76, Milton Friedman. Hace muy poquito, apenas más de un mes, cumplió 50 años, un artículo muy polémico e importante con la mirada que tenía Milton Friedman, donde él decía que desde el punto de vista de las empresas, la única responsabilidad social que debía tener una empresa era generar ganancias para sus accionistas. Punto. En este contexto ideológico, por ejemplo, la señora Thatcher decía que no existe algo como la sociedad. Lo que existe son individuos, hombres, mujeres y sus familias. Punto. Esta es la visión que triunfó. No es raro entonces que nuestro sentido de comunidad se haya erosionado porque a nivel universal, a nivel global, optamos por un camino individualista. Un camino que coincidentemente en estos años nos encontró en el Perú luego de una desastrosa experiencia estatista, hiperinflacionaria, además de violenta, que nos llevó a experiencias de escasez muy parecidas a las que viven nuestros hermanos en Venezuela, más la violencia terrorista de Sendero Luminoso y el movimiento Tupac Amaru. Es decir, nosotros estábamos en ese camino y nos subimos al tren de la historia, o citando a Fukuyama, al tren del fin de la historia. Y nuestro país asumió los parámetros de lo que se conoció como el consenso de Washington: cuidar el presupuesto con disciplina, que el Estado, el gasto gubernamental se oriente a educación y salud con todo lo que nos falta, una reforma tributaria, desregulación financiera, tratados de libre comercio, un tipo de cambio competitivo regido por el mercado, en fin, la privatización de empresas, una serie de medidas que del año 94 para acá hicieron que nuestro país deje de tener más o menos 60% de población en situación de pobreza, a acercarnos a un 20%, a que nuestro Producto Bruto se disparara, a que incluso vecinos de la región hablaran del milagro peruano. Nos fue en muchos sentidos, no necesariamente en todos, muy bien con el cambio. De hecho, hasta hace poco hemos estado hablando de estar a las puertas de ser miembros de la Organización para el Desarrollo, para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. Nos habíamos entonces unido al camino inexorable de la prosperidad mundial. Pero algo estaba pasando con la prosperidad mundial en estos años. El 2008, todos sabrán, 2008 y 2009 tuvimos una crisis financiera, producto también de la desregulación, producto de una ambición desmedida que tuvo consecuencias
desastrosas para millones de familias en el mundo. Esto generó movimientos de protesta en Estados Unidos como Occupy Wall Street. Para lidiar con esta situación hubo estas ya famosas medidas de austeridad de las que apenas el Fondo Monetario Internacional estas semanas está alejándose y que causaron también indignación en Europa. Aquí el movimiento de los indignados en España. Esta situación ha revuelto el mundo. En Alemania han surgido movimientos nativistas de tendencias incluso fascistas como Alternativa para Alemania. Lo mismo en Francia, llegó a segunda vuelta Marine Le Pen, lo que no había conseguido su padre, casi fue presidenta. Macron ganó finalmente, pero este movimiento también se fortaleció en Francia. En Hungría y en Polonia, de los países de los primeros que abrazaron la democracia liberal, la gran idea de Occidente con la caída de la Guerra Fría, se ha ido consolidando un movimiento de tendencia autoritaria y también nativista. Como sabemos, Gran Bretaña se apartó de Europa también movido por protestas sociales contra las ideas de las élites de ser parte de la Unión Europea. Ha habido estudios muy interesantes en Estados Unidos, por ejemplo. Este es un libro extraordinario, Extraños en su propia tierra, de la socióloga Arlie Russell Hochschild, que estuvo durante 3 años en los estados donde viven los votantes que manifestaron luego su rabia. Este año, un premio Nobel de Economía, 2 grandes economistas, son esposos, Ann Cass y Angus Deaton, publicaron este libro, Muertes por Desesperanza, analizando cómo en Estados Unidos una enorme cantidad de población desplazada por la globalización ha incrementado las cifras de suicidio. Es un libro muy doloroso, pero muy iluminador también, que explica de alguna manera lo que en 2016 fue una sorpresa, cómo este hombre ganó las elecciones, sin olvidar que uno de sus principales contendores que no llegó a ganar fue el representante del nuevo socialismo norteamericano, que también fue una figura protagónica en las primarias demócratas de este año. Es decir, ha habido en este mundo de fin de la historia, donde ya no había nada que discutir, un descontento que se ha ido acumulando, no solo en Gran Bretaña, Europa y en los Estados Unidos. Esto explica también la llegada de Jair Bolsonaro a Brasil o de Andrés Manuel López Obrador a México. Y encima tenemos un mundo, hemos dejado de hablar un poco de esto en los últimos tiempos de pandemia, azotado por un cambio climático que también parece tener que ver por un comportamiento desmedido de la humanidad en nuestra manera de producir. Esto lo hemos visto en las noticias, ha generado incendios en Australia tremendos, en California, en diferentes partes de la costa oeste norteamericana, por supuesto también en la Amazonía. Y son, sin embargo, también otros incendios los que hemos comenzado a notar recientemente. Los chalecos amarillos en Francia, reclamando contra la subida de impuestos a los combustibles, los chalecos amarillos de alguna manera representando la gente del común. También en Líbano, por un impuesto aparentemente leve al WhatsApp, se generó toda una revuelta. En Ecuador, también por los combustibles, y quizá tengamos más cercana en la memoria lo que se ha venido a llamar el estallido social en Chile, el país más estable de la región durante mucho tiempo. Parecía que bastó que el presidente Piñera dijera: somos el oasis de América Latina, para que tan pronto lo dijera sucediera esto que se ha llamado como el estallido social. Ante esta situación el mundo reacciona. Raghuram Rajan, que fue, por ponerlo de manera equivalente, el presidente del Banco Central de Reserva de la India y que además es profesor de la Escuela de Chicago, ha llamado la atención, esto es de esta misma semana recientemente, sobre cómo la sociedad necesita restablecer un equilibrio. Está diciendo él que encuentre quienes simpatizan con Donald Trump o con los nacionalistas indios de la India que apoyan al presidente Modi o quienes apoyaron el Brexit en Gran Bretaña, que han reclamado y protestado porque sintieron que han perdido una sensación de control ante un Estado poderoso y lejano y ante empresas enormes y demasiado grandes para fallar. Las comunidades y las personas se han sentido avasalladas. Y él sostiene que es fortaleciendo precisamente a las comunidades como podemos enfrentar la amenaza populista que puede terminar tomando medidas irresponsables. En su libro también reciente, El tercer pilar, él habla de cómo los mercados y los gobiernos han dejado atrás a las comunidades y propone, como propone la invitación de IPADE de hoy, que nos concentremos en la fuerza de la comunidad. Algo muy parecido a lo que el economista Martin Sandbu, también un usual columnista del Financial Times, ha compartido en su interesantísimo libro La economía de pertenecer,
lo que sostiene es que la economía, con todo lo que ha crecido, ha generado desigualdad y ha dejado, como dice su subtítulo, mucha gente, como dicen en inglés, left behind, dejada atrás, fuera de la fiesta. Ese es el origen desde del desbalance. Por eso, esta misma semana en el Financial Times llama la atención de cómo el Fondo Monetario Internacional está diciendo nueva era, nuevo pensamiento económico. Ahora el sector privado y los estados, los gobiernos, tienen que trabajar juntos. De hecho, él dice, aquí ya no voy a quitarles mucho tiempo, después de la Segunda Guerra Mundial se pensaba que el Estado era el que sabía lo que era mejor. Después de la caída del muro de Berlín y del fin de la Guerra Fría, era más bien el mercado el que sabía lo mejor. Él dice, hay que trascender esto, hay que coordinar. Esto ha sido tan agudo, viene siendo tan agudo, que el fondo de inversión más grande del mundo, BlackRock, ha comenzado a compartir cartas, este es Larry Fink, su CEO, desde el año 2018, diciendo, tenemos las empresas que tener otro rol. No podemos seguir pensando como Milton Friedman, solo nuestras ganancias. Para prosperar en el tiempo, señala, cada compañía no solamente debe tener una buena performance financiera, tiene que mostrar que tiene un impacto positivo en la sociedad. También la Business Roundtable, probablemente hayan escuchado hablar de ella, es una organización de cerca de 200 de las más grandes empresas de Estados Unidos, han dicho hay que cambiar el propósito de las empresas. Necesitamos una economía que sirva a todos. Abajo en el subtítulo verán como dicen, hay que apartarnos del capitalismo de accionistas, el shareholder capitalism, y comenzar a pensar en el capitalismo de stakeholders, es decir, de las partes involucradas, interesadas o afectadas, trabajadores, proveedores, una vez más, la comunidad. Esto es tan importante que el propio Financial Times en septiembre del año pasado sacó esta portada histórica. Es tiempo de resetear el capitalismo. El propio Martin Wolf, uno de los rostros más importantes de este importante diario, pone, como verán en la franja azul, hay que salvar el capitalismo, trabajar por una economía que sirva para todos. El Foro Económico Mundial, otra guía importante dentro del capitalismo mundial, señala lo mismo. Ellos han relanzado un manifiesto para que las empresas cumplan con su parte de los impuestos, que no tengan ninguna tolerancia a la corrupción, que apoyen los derechos humanos, de cualquier manera, una vez más que se concentren en la comunidad. A propósito de la pandemia, el propio Klaus Schwab, que es el fundador del Foro Económico Mundial, publicó este libro del gran reseteo en el contexto del COVID. Y es así como hoy hablamos de, como les decía, enfocarnos en las partes interesadas. Un capitalismo que tanto progreso nos ha traído, que regule los impactos negativos, las externalidades que han desestabilizado el ambiente o las sociedades. De alguna forma, este es un llamado parecido al que hizo Franklin Roosevelt, el presidente norteamericano, después del crash financiero de 1929. Eso en el siglo XX, algo parecido a lo que en el siglo XIX hizo el canciller alemán Otto von Bismarck, cuando se dio cuenta lo que el sociólogo Max Weber llamó la cuestión social, el momento en el que puede haber un desbalance y un descontento social en busca de la cohesión. Un conservador como von Bismarck creó la seguridad social, porque dijo, tenemos que cuidar esa cohesión que se asienta precisamente en la comunidad. En este contexto nos hemos visto golpeados por la pandemia. Y en este contexto, esto es de esta semana también, de la revista The Economist, Michael Reed, el conocido periodista que cubre América Latina y que tiene una mirada especial y un cariño especial por el Perú, publica un artículo en la última edición de The Economist hablando de los nuevos pobres de América Latina. En la región, dice, se está retrocediendo luego de años de progreso en lucha contra la pobreza y la desigualdad. Él menciona aquí que incluso antes de la pandemia, Latinoamérica era ya muy desigual, la región más desigual del mundo. Ante esto ha surgido una frustración que ha generado protestas y que ha quitado crédito a las élites políticas. Va a haber decenas de millones de nuevos pobres con motivos para estar molestos, con motivos para el descontento. Esto, dice él, va a marcar los años que vienen en lo político, por lo que tenemos que estar muy preocupados y tenemos que reaccionar. No olvidemos que América Latina se ha dicho ya que ha sido la región más golpeada por esta pandemia mundial. De hecho, se calcula que hasta 150 millones de desempleados hay en nuestra región, pero la OIT puntualiza que dentro de la región el impacto más fuerte ha sucedido en el Perú, nuestro país que llegó a tener la tasa de mortalidad por millón de habitantes más alta del mundo.
Esta es una foto que de alguna manera refleja nuestra dolorosa realidad del momento. ¿Por qué el país del milagro peruano termina siendo el más golpeado, el que se mostró más vulnerable? Y creo que una manera de aterrizar ya un poco en concreto qué preocupaciones respecto de la comunidad debemos tener como país, entre otras, por supuesto, he hablado de la polarización, de la igualdad de género, de la corrupción. Quisiera llamar la atención sobre la que creo que es la gran preocupación que debemos tener como nación respecto de ser o no ser comunidad, y es la informalidad. La informalidad, se ha comentado ya, ha sido la causa principal de nuestra pobre respuesta. Somos un país que tiene el 70% de su economía en la informalidad antes del coronavirus. ¿Qué cosa quiere decir la informalidad? No es solamente trabajar sin contrato de trabajo, es trabajar sin protección social, es trabajar fuera del marco de las leyes formales, fuera de la comunidad. Esta es una realidad de millones de peruanos. Con todo lo que hemos mejorado, no hemos revertido la situación de informalidad. Una informalidad que también es precariedad de vivienda, que también es este grado de desamparo ante imagínense cualquier temblor o cualquier terremoto. Informalidad quiere decir también pagar más por agua menos segura. Informalidad quiere decir también separación. Quiere decir vivir en comunidades que no se tocan, que se ignoran. Informalidad quiere decir mundo paralelo. Informalidad, y esta es una foto que no quería dejar de compartir porque creo que marca un momento especialmente doloroso que debe llevarnos a la reflexión respecto a lo que pasó en la pandemia. Informalidad quiere decir más de 150.000 peruanos abandonando la capital en la que habían trabajado durante años y que aparentemente nunca llegó a convertirse verdaderamente en su hogar. Muchas de estas personas regresaron a pie a sus regiones de origen. Informalidad también quiere decir estar atentos a la división que hay entre el mundo urbano, hoy predominante en nuestro país, y nuestro tantas veces abandonado mundo rural. Creo que en esto es lo que tenemos que pensar cuando pensamos en comunidad. Muchos estudiosos de nuestra realidad han destacado esta necesidad. El recientemente fallecido Gonzalo Portocarrero hablaba en este libro de la urgencia por decir nosotros, casi que podríamos añadir la desesperación por decir nosotros, por acercarnos a una idea de nación en el Perú republicano. Esta necesidad de tener ese nosotros nos lleva directamente hacia Aristóteles. En su libro, bueno, en La Política, Aristóteles dice: el hombre es por naturaleza un animal cívico, es decir, un animal político, lo que hemos escuchado en las universidades como el zoon politikon. Por naturaleza, dice el filósofo, la ciudad es anterior a la casa y a cada uno de nosotros. Esto es muy importante, termina diciendo, ya que el conjunto es necesariamente anterior a la parte. La polis, la civis, la ciudad, la comunidad de la que hablamos hoy, es anterior a nosotros. Nosotros existimos gracias a la comunidad y somos criaturas de la comunidad. Una comunidad precaria, una comunidad informal, desunida, genera integrantes de la comunidad desconfiados, desamparados, como nuestra sociedad se ha visto desnudada con la llegada del coronavirus. Tenemos que trabajar entonces en un fortalecimiento de la comunidad. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para que nosotros, como nos recordaba David Foster Wallace, como que en piloto automático, pensando en que somos el centro del universo, que el mundo gira alrededor de nosotros, cómo cambiamos esa mentalidad para darle espacio a una preocupación, ojalá casi automática de tanto trabajarla, por decir lo prioritario es la comunidad? No se trata de volver a colectivismos soviéticos que han demostrado su fracaso en el pasado. Se trata de tratar de recuperar un balance al notar que hemos perdido ese equilibrio, enfatizando demasiado una mirada individual que se olvida de la comunidad. Y creo que en este contexto es muy interesante destacar la figura de alguien que todos conocemos y que merece un crédito enorme mucho más allá de las cocinas. Gastón Acurio tuvo un comportamiento que yo creo que es importante destacar porque surge de nosotros, surge del Perú y surge de algo que siempre tuvimos delante, nuestra comida. Pero lo que hizo Gastón fue muy interesante. No sé si todos los que estamos aquí hoy reunidos llegamos a ver su programa Aventura Culinaria. Lo que hizo Gastón fue muy interesante. Habiendo regresado de estudiar gastronomía,
perfectamente con esa mentalidad de la que hemos estado hablando, más individualista, hubiera podido decir, yo quiero ser el mejor cocinero del Perú, el mejor restaurantero del Perú, y probablemente lo habría sido. En lugar de hacer eso, con Aventura Culinaria, él dedicó su energía a destacar el talento de todos sus colegas, de todos los que hubiéramos podido decir sus competidores. Comenzó a decir, en el Perú, cuánto talento hay, yo quiero un aplauso para ese restaurante, yo quiero destacar y hacerle un a ese guarique, quiero hablar de la señora que vende en esa esquina porque es delicioso. Comenzó a levantar a la comunidad gastronómica y haciendo, ha liderado un movimiento que ha hecho que nuestro país, el Perú, haya sido declarado mejor destino culinario mundial durante 8 años consecutivos. Mejor del mundo, mejor destino culinario que México, mejor destino culinario que Francia, mejor destino culinario que China. ¿Se dan cuenta de lo que esto significa? El trabajo de fortalecimiento de la comunidad ha hecho que con una comunidad gastronómica tan rica, resulta que una serie de cocineros, restauranteros, jefes de cocina, hayan elevado su nivel. Al elevar la comunidad, cada uno de los individuos está mejor. Porque concentrarnos en la comunidad no quiere decir ponerla por encima del individuo, quiere decir levantar la base desde la cual cada uno de los individuos va a poder mirar su futuro. Esto es algo que hemos gozado peruanas y peruanos. Este tipo de movimiento es el movimiento sobre el que creo que tenemos que pensar, que nosotros los que estamos aquí reunidos, los jóvenes líderes que han pasado por el CADE universitario de todas las regiones de nuestro país, para cambiar la situación de precariedad de comunidad que hoy enfrentamos, tenemos que ir cambiando el chip. Como dice David Foster Wallace en Esto es Agua, que les recomiendo leer. Tenemos que integrar a nuestro setting por default, pensar qué puedo hacer para contribuir a fortalecer a nuestra comunidad en cualquiera de los ámbitos en los que nos movamos. Por eso, agradezco la invitación de hoy a trabajar la idea de comunidad, a que pensemos que esta idea se apoya en la idea de unidad. Y solo para cerrar, quiero recordar lo que Katy decía al presentarme e iniciar esta conversación. Hay, bajo esta misma lógica que he destacado de Gastón, un movimiento del que orgullosamente me siento parte, como miles ya de peruanos, que se llama Perú Te Quiero. Un movimiento para renacer que ha tomado precisamente esa lógica. No se ha creado una nueva organización. Lo que se ha hecho es tratar de hacer como hacía Gastón, destacar cada una de las organizaciones que a lo largo y ancho de nuestro país están haciendo cosas por ayudar y crear la red, ser ese pegamento. Si ustedes quieren también sumar parte de sus esfuerzos, visiten perutequiero.pe y sean parte de un cambio de mentalidad que justamente va a hacer que desde el fortalecimiento de la comunidad, cada uno de los individuos que formamos parte de esta hermosa nación podamos fortalecernos en el tiempo. Muchas gracias. Quedo atento, Katy, a cualquier pregunta que pudiera haber. ¿Escuchan? Ahí estoy. Buenísimo, Salvador. Unas muy buenas reflexiones. Y tenemos una pregunta ahí interesante que es, lo han hecho las personas que nos han escuchado y que tiene mucha relación con lo que acabas de mencionar en esta unidad, ¿no? El concepto de interdependencia. Porque aparte del sentido de comunidad también tiene una mirada estratégica. Porque si lo que está alrededor tuyo no va bien, tampoco vas a poder lograr tus sueños, tus metas, lo que tú necesitas. Entonces, ese sentido de interdependencia viene esta pregunta muy interesante que es, ¿cómo hacemos para que, cómo reflexionamos por qué la acción política, la acción pública en América Latina no está funcionando como debería, por qué no se avanza desde tu experiencia? Y en esta acción que mencionas, creo que los individuos tenemos muchos espacios para poder hacerlo, en el mundo social, en el mundo laboral, pero hay uno que es el mundo político, donde está el poder y la toma de decisiones. Entonces se linkea un poco esta pregunta hacia ti también, como en tu experiencia has dado ese salto al tema público, político, y por qué ahora uno no hacerlo, y desde esa mirada, desde tu rol más político, ¿por qué no diste ese paso que también es importante para poder generar el rumbo, el cambio, quizás en un
país y por qué, y lo otro relacionado muy a eso, para aprovechar el espacio con lo político, es cómo miras tú a América Latina, cómo crees, qué es lo que nos falta desde tu rol en lo político, en lo público, tu experiencia, qué necesitamos cambiar, reconocer, ¿no? Para hacerlo mejor. Eh, Muchas gracias. Es digamos, un archipiélago de preguntas vinculadas que son complejas. Imaginemos nuestra experiencia en las grandes ciudades de Lima, del Perú o Lima o cualquier otra ciudad importante del Perú. En las horas pico de tráfico, sabemos lo que es esa experiencia. La impotencia de todo el mundo tratando de meter el carro primero que el otro, de todo el mundo tratando de pasar el semáforo mientras está cambiando, los peatones temiendo por su vida a la hora de cruzar por el cruce o persignándose al subir a un vehículo que no es seguro y cuyo chofer maneja de manera temeraria. Comparemos esa experiencia con cualquiera que hayamos tenido la experiencia de estar en un país donde eso sucede con orden, donde se respetan las normas, donde el transporte público es ordenado, donde no importa el tráfico que pueda haber, no se tocan bocinas, donde la gente respeta su carril. ¿Y cuál es la diferencia que hay en la experiencia individual en estos contextos tan distintos? En el contexto al que estamos acostumbrados, en Arequipa, en Piura, en Lima, en diferentes ciudades de nuestro país, nos vemos obligados a luchar por imponernos. Nos vemos impotentes ante la necesidad de pelearnos o sacar la mano por la ventana y decir, porque estamos a nuestra suerte. Cuando tenemos la experiencia en alguna ciudad de un país ordenado, nos sentimos repentinamente asombrados, aliviados, pero creo yo, también nos sentimos poderosos. El individuo se siente poderoso gracias al poder que todos los demás le dan, gracias al respeto de algo que tenemos en común. Ahí nuevamente la raíz de la palabra comunidad, las normas de convivencia. Creo que en América Latina y en el Perú no hemos consolidado de manera amplia y además sostenida una cultura por el respeto de ese patrimonio que no es individual, sino que es un patrimonio compartido, el patrimonio del espacio público, el patrimonio de respeto a las normas, respeto al tesoro público. Ese aspecto necesita de una consolidación para que los esfuerzos individuales tengan esta base más elevada. Vamos al revés, nosotros vamos por la lucha de decir, bueno, aquí me toca ser el más fuerte. Y curiosamente, eso creo yo que explica de alguna manera nuestra ya tradición en recostarnos políticamente en la idea de que necesitamos a un líder fuerte o a un líder carismático, a un líder individual que ponga orden, que tenga mano dura. Y creo yo que ese es el camino que una y otra vez nos ha llevado al mismo destino, al destino de frustración, de apostar a una individualidad. Tiene que ver, lo he comentado en algunas entrevistas, también con mi decisión de decir, de un momento a otro, yo no era parte de la vida política, yo trabajo como actor hace más de 20 años, apareció una inesperada para mí y halagadora oportunidad de servir al país y en poco tiempo de pronto me encontré en las encuestas, como otras personas que están en las encuestas también, como yo, sin haber tenido una trayectoria amplia, larga y sobre todo como parte de una institución colectiva, partidaria, que lo sostenga. Mi sensación es, por supuesto que hay que tratar de entrar en el servicio público y en la actividad política, pero creo yo que no podemos pretender que las cosas cambien si seguimos haciendo exactamente lo mismo. Y creo yo que no se trata, esto no es un concurso de popularidad o de carisma o de quién puede ganar las elecciones. Las elecciones son solamente un evento quinquenal que define cómo va a ser gobernado nuestro país. Entonces creo que IPAE acierta llamando la atención sobre la necesidad de fortalecer la comunidad. Fortalecer la comunidad también quiere decir fortalecer partidos políticos, hacer que sean ideas, visiones de país, soportadas por una enorme cantidad de gente con suficiente afinidad
interesada en el bienestar general, que sea quienes canalicen a los individuos que finalmente toquen, que tengan que asumir esas responsabilidades. En el ejemplo inicial, a ese individuo poderoso, porque el poder de la colectividad lo respeta, porque todo el mundo respeta las leyes de tránsito en ese ejemplo, en esa pequeña metáfora, en lugar de un individuo que se tenga que hacer poderoso para ser respetado, como si tuviera un palo con el que se rodea para poder pasar por las avenidas o asumir el poder político, ¿no? Gracias, Salvador. Muy importante esa reflexión. Y en esa lógica también hay otras preguntas que nos dicen cómo es, por qué tenemos esta visión de que solo las empresas grandes quizás son las que tienen que hacerse responsables en el país y por qué no hacer cuál es el rol de ellas o cómo fortalecer el sentido de comunidad también del sector empresarial, que es muy importante para poder activar un país, ¿no? Y activar el sentido de la economía, etcétera. Y no hablo solo de la gran empresa, sino de las pequeñas empresas. Y en ese marco, ¿cuál es cuál es su rol, pero también cómo es el rol, cuál es el sentido, cómo entra esta figura, ¿no? No es un ser humano, es una persona jurídica, en este sentido de comunidad, para que no estemos jugando en polos distintos, ¿no? ¿Cómo lo ves? Claro, es muy común en nuestro país escuchar el Estado se tiene que encargar, el Estado es el culpable de todo lo que está pasando. O las grandes empresas se tienen que encargar, las grandes empresas son las culpables de todo lo que está pasando. Lo que está pasando es que ni el Estado, ni las grandes empresas, ni las medianas, ni las pequeñas, ni los ciudadanos estamos trabajando de manera coordinada, sostenida y suficiente por el fortalecimiento de esa base. Por supuesto que hay esfuerzos desde el Estado que son valiosísimos. Por supuesto que hay esfuerzos de las empresas, del sector privado, enormes de solidaridad. Pero podemos leer que un grupo empresarial ha hecho una donación importantísima de dinero para ayudar a que consigamos plantas de oxígeno, y es valiosísimo. O que se han donado 1 millón de mascarillas, es importantísimo. O como ciudadanos, cuando estábamos en el gobierno durante el Niño Costero y ver la cantidad de familias que en sus carros iban a llevar comida a las personas afectadas. Necesitamos, sin embargo, trascender una especie de solidaridad de Teletón o solidaridad de la época del desastre. Lo que tenemos que construir es algo que puede ser menos emocionante, porque no responde a un evento que nos desafía, pero más constante de manera coordinada. Esto no lo van a resolver las empresas, no lo va a resolver el Estado, no lo va a resolver la iniciativa de una familia. Esto se va a resolver de manera, así como en el tiempo, como sociedad dijimos, crezcamos económicamente, y eso fue un mantra que nos acompañó y nos ha hecho vencer una enorme cantidad de dificultades para millones de peruanos. Hoy parece bastante evidente en el mundo, en América Latina y en el Perú, que nos toca alinearnos de manera constante respecto de un fortalecimiento institucional y de un fortalecimiento que ponga, creo yo, la atención en rebalancear ese patrimonio que no es el patrimonio del televisor que puedo tener finalmente en mi casa, o del carro que he conseguido comprar, o de la nueva vivienda que con tanto esfuerzo, porque todo eso es válido. Girar un poco el foco al patrimonio de los bienes y servicios públicos, incluyendo, por supuesto, los espacios públicos, el transporte público, sin ninguna duda hoy la salud pública, la educación pública, pero también ese sentido de convivencia. Por eso he querido poner el énfasis en la informalidad, porque no podemos hacernos ciegos al gran elefante que está en la habitación. Con 70% pre-COVID de economía, de vida informal, la informalidad no es solamente una economía, es un modo de vivir. Y es un modo de vivir que quiere decir estoy fuera de la comunidad. No tengo protección social, tampoco tengo colaboración tributaria, no formo parte, me arreglo como pueda. Bueno, eso es insostenible. Por lo tanto, desde todas las aristas, creo yo, debemos tratar de decir, bueno, muy bien, ¿qué sacrificios individuales, personales, familiares, empresariales, estatales nos toca hacer? ¿Qué sacrificamos por ese bien común para que ese bien común en el tiempo nos recompense? Por supuesto que esa es una discusión complejísima y donde hay distintas visiones políticas válidas, pero al menos como problema creo que tenemos que ponerlo sobre la mesa. Súper, Salvador. En esa línea, una pregunta también bien, ya más hacia una reflexión más personal quizás, ¿no?
cómo generas esta comunidad? ¿Cómo pasas del sentido de la competencia al sentido de la colaboración? ¿Cómo manejas los decibeles del ego para poder decir, no aparezco yo, hago que aparezcan otros, ¿no? ¿Cómo construyes, cómo das esos primeros pasos y también cómo lo linkeas con un sentido de responsabilidad? Porque la ciudadanía es, sí, estoy fuera de las reglas de juego, estoy fuera a través de la informalidad, pero también es qué decisiones tomé a lo largo de mi vida para estar fuera. Algunas por temas estructurales, el sistema, pero también hay algunas decisiones personales. Entonces, ¿cómo juega mi sentido de hacerme cargo, de hacer lo correcto, ¿no? Y hagámoslo ahora, que es toda esta reflexión, con este sentido de cómo hacemos para dar esos pasos de esta construcción de comunidad, que es un tema difícil, complejo en tiempos, pero que responde mucho también a algo interior, a ir desconstruyendo quizás esto de la competencia, esto de yo logro, de yo hago, y cómo lo trabajamos, qué reflexiones nos puedes compartir. Imaginemos el perfil de Twitter de cada una de las personas que estamos aquí. Imaginemos cómo debería ser ese perfil de Twitter. ¿Por qué uso este ejemplo? En Twitter normalmente ponemos, ¿no? Me llamo María, ¿no? Mamá, hermana, emprendedora, hincha del Sport Boys, ¿no? Como corresponde a cualquier persona que sepa de fútbol, ¿no? No me parece. Quiero decir, vivimos en una sociedad que ahora nos ha convertido a todos en celebridades y en protagonistas de nuestra historia, como dice David Foster Wallace. Y las redes sociales son una manera de presentarnos. ¿Qué les parece, ante la pregunta de qué hacemos, si consideramos indispensable que nuestro perfil de Twitter, lo uso obviamente como un ejemplo cualquiera, como una metáfora, incluye siempre algo colectivo? Signo Tauro, amante de la comida, integrante de esta organización de transformación del emprendimiento, militante de este partido político, voluntario en esta causa. El hecho de incluir en nuestra natural presentación, en lo que mínimamente debiéramos hacer, algo que tenga que ver con el colectivo. No digo que lo tenemos que poner en nuestro perfil de Twitter. Claramente estoy usándolo como un ejemplo para decir, de manera inconsciente, espontánea, como dice David Foster Wallace, inconscientemente nos presentamos ante el mundo como individuos y nuestra preocupación y nuestra energía se canaliza individualmente. Por supuesto que hay un montón de personas haciendo voluntariado, pero tenemos que hacer que se vuelva un sentido común, que para sentirnos completos, para sentirnos suficientes, tenemos que ser parte de algún tipo de iniciativa colectiva que no está pensando en satisfacer nuestros propios intereses. Perú te quiero, insisto con el Cherry, pero en realidad lo hago tranquilo porque Perú te quiero no surge para llamar la atención sobre sí. Por eso destaco lo que ha hecho Gastón en nuestro país. Surge para llamar la atención sobre todas las organizaciones y personas que están haciendo algo por ayudar. Si te quiero, Perú, me entro a la página web y puedo decidir ayudar en salud emocional, salud mental, alimentación, evitar contagios, ayudar a la educación remota. Tenemos una energía que podemos canalizar. Perú te quiero es una opción, entre otras. Pero mi idea sería, planteémonos como desafío, aquí todas las personas líderes que han pasado por la experiencia del CADE universitario, que lo mínimo que esperemos de nosotros mismos, que busquemos contagiar, ojalá a la velocidad del virus, sea que lo normal sea incluir una esfera de lo que se hace en equipo, no solos, y por el bienestar más allá de uno mismo, sino por el bienestar comunal. Yo creo que ese es el comienzo. Desde ahí seguramente se terminará llegando también a lo político, al impacto de las empresas en el bienestar de sus comunidades, etcétera, ¿no? Ok, buenísimo, Salvador. Yo también quería aprovechar, nos quedan unos minutos para poder tener una pregunta más con relación a... los estudios demuestran que el ser humano se siente mucho más feliz, mucho más soportado, ¿no? Sí, mientras más profundas son sus relaciones interpersonales. Y eso demuestra mucho el sentido de comunidad, ¿no? Mencionaste cifras de depresión, cifras donde hay como, es un tema grueso. Entonces también
cómo la acción pública o la acción en lo público, en la comunidad, cómo lo linkeamos, Salvador, con tu entorno más cercano, ¿no? Porque a veces uno vemos los desafíos país, los desafíos más grandes, ¿no? Si hablamos de una región, un distrito, el hambre, la pobreza, la informalidad, pero también cómo vinculamos que existe esa coherencia, ¿no? De mis valores en mi comunidad más cercana, que es mi familia, mis hijos, mis padres, mis hermanos, y vamos construyendo de a pocos el barrio, la cuadra, mis amigos de la universidad, y cómo ir construyendo relaciones mucho más profundas. Creo que eso es lo que también nos está pasando. Sentido de comunidad quizás no es solamente, como tú dijiste muy bien, no es el sentido de popularidad, sino es cómo construyes, cómo logro verte, ¿no? A pesar de las diferencias y nos unimos en un propósito, ¿no? En todas nuestras esferas. Entonces, en esa lógica, sí, hacerte una pregunta más personal, donde cómo tú has ido construyendo tu sentido de comunidad más cercano, cómo lo cultivas, cómo lo cuidas, ¿no? En lo personal, en lo laboral, y cómo fluyes con este accionar tuyo, ¿no? En la cosa pública y vas, cómo lo haces, cómo das esos pasos que puede servir de reflexión también para los cadistas, ¿no? Creo que seguramente ha sido una experiencia, disculpen, común para muchos y muchas, ¿no? En esta situación de confinamiento que hemos ido superando, pero que no se ha levantado del todo, muchos hemos descubierto, en mi caso también, en el edificio donde yo vivo, nos hemos organizado para hacer cosas que perfectamente hubiéramos podido hacer antes y que afortunadamente continuamos haciendo, aunque la situación de extremo confinamiento ha terminado, ¿no? El detectar, por ejemplo, qué personas en el edificio necesitan ayuda para sus compras, porque, por ejemplo, no deberían salir por proteger su salud, porque están en condición de riesgo, ya sea por edad o por una condición médica. Eh, Preocuparnos por ejemplo, las personas que trabajan en la vigilancia, en la portería del edificio, que tengan todas sus comidas calientes y al día, cuando no pueden ir a sus casas, en la época en la que no podían ir a sus casas. Entonces nos turnamos entre los vecinos a prepararles la comida, y es algo que seguimos haciendo. Una vez por semana preparamos, y ya ellos van y vienen de sus casas, pero se ha convertido en algo, y preguntarnos cómo están y enterarte de repente que hay una persona que se está sintiendo mal, y aprender los nombres de vecinos que viven en el mismo edificio cuyos nombres no sabías, ¿no? Creo que es una pregunta muy importante la que haces, porque hablamos en general de problemas públicos grandes que son relevantes, por supuesto, pero el desafío y la oportunidad está siempre frente a nosotros, frente a la manera de ayudar, por ejemplo, la cortesía al cuidarnos en el uso del ascensor. El ascensor no es muy grande, y si de repente ya viene una persona a decir, por favor, sigue, no te preocupes, espera un ratito más. Cosas que tienen que ver con la convivencia, a las que creo que la pandemia nos ha despertado, y a las que la inercia probablemente nos volverá a adormecer, y es tarea nuestra tratar de mantenerlo vivo y despierto, ¿no? Buenísimo, Salvador. Yo te agradezco mucho haber compartido estas reflexiones de comunidad en el CAE Jóvenes Líderes. Eh, Te agradezco mucho, de verdad, por lo que estás haciendo, no solamente en el espacio de Perú Te Quiero, por todo lo que estás haciendo ahí y en otros espacios, y por tu compromiso con el país, que dice mucho también de cómo miramos otros referentes, ¿no? Y vamos avanzando juntos. Yo igual me voy despidiendo antes de darte las palabras finales, también con todos los jóvenes cadeístas que nos han escuchado, y invitarlos a seguir, a atreverse, a hacerlo ahora. Es el momento perfecto para dejarlo todo en la cancha, jugar este partido, hacer el sentido de comunidad, confiar en el otro, porque somos más, y me incluyo, las personas que queremos luchar por este país y hacerlo mejor, ¿no? Somos más, y hay que estar más unidos, más juntos, y dispuestos a abrazar errores y aciertos. Palabras finales, Salvador. Agradecimiento al PAE por este esfuerzo continuo. Este no es un esfuerzo que aparece como consecuencia de la pandemia. Son muchos años que IPAE, que se fundó pensando en fortalecer el bienestar general de nuestro país, está trabajando en iniciativas como el CADE universitario. Agradecer a todos los jóvenes líderes que han participado en otros CADEs universitarios de antemano, comprometerlos a que continúen en un esfuerzo por fortalecer la comunidad, por supuesto sin descuidar las expectativas y los sueños individuales y familiares de cada quien.
Así que siempre, siempre agradecido por la invitación de IPADE para participar en estos espacios y deseándonos mucho ánimo también. Las situaciones difíciles nos fortalecen, las hemos superado en el pasado. Lo importante es que superemos esta saliendo con lecciones aprendidas y fortalecidos como sociedad. Así que muchas gracias y espero que siempre hasta pronto. Gracias, Salvador. Y no se olviden de nuestra encuesta, por favor, a todos los cadistas. Gracias, Salvador. Gracias a CADE Jóvenes Líderes. Nos vemos.